Cordial saludo. En esta oportunidad, el grupo 8, conformado por Ora Ibrahim, José Marcano, José Navarro y Alfredo Bastardo, vamos a explicar tanto la parte teórica como la fase práctica. Lo relacionado al equilibrio de la fase líquido-vapor, vamos a calcular y explicar la constante de equilibrio K a través de la correlación de Canfield, compresión de convergencia por R-Sasa, el procedimiento de Rack-Forsyth y así como también la presión de burbuja y rocío. Nuestra presentación va a estar conformada por los siguientes puntos: una introducción, las propiedades de composición del gas natural, los comportamientos de fase, la introducción al comportamiento de fases, el cálculo de equilibrio, los estudios de fase y la introducción teórica al sistema de comportamiento de fases para uno y dos componentes. Por supuesto, estableceremos las ecuaciones, ¿verdad?, para el cálculo de equilibrio en fases de gas, donde van a estar involucradas el método de R-Sasa, la ecuación de Canfield, el procedimiento de Rack-Forsyth, que es para determinar la fase líquido y de vapor, y el cálculo de presión de rocío y de burbuja. Esto se va a realizar a través de un cálculo, ¿verdad?, asignado en el seminario, y la conclusión relacionada al tema en cuestión. Como introducción, podemos mencionar que las emanaciones de petróleo y las de gas, ¿verdad?, han contribuido a los investigadores y a los estudiosos de la materia en realizar grandes inversiones y grandes hallazgos de yacimientos y pozos petroleros. Por supuesto, esto está relacionado a lo que hemos conversado de la industria del gas y petróleo. Las características, ¿verdad?, propias del gas, como la temperatura, la compresibilidad, la con poder calorífico y así como también el, el efecto que tiene este fluido frente a la reacción de la temperatura, es lo que produce o lo que motiva las investigaciones, ¿verdad?, para el mejor aprovechamiento de esta excelente y valiosa fuente de energía. En casi todos los países productores de petróleo y de gas representan una sustancial contribución estos fluidos como fuente de energía, cuya importancia, ¿verdad?, resulta en el cálculo a su equivalencia tanto en barriles de petróleo como en volúmenes de gas a procesar y ser utilizado en sectores tanto energéticos, en la parte industrial y humana. Es por ello de que se requieren inversiones altamente tecnológicas y que tendrán como resultado procesos más eficientes y rentables en las cadenas de valor relacionadas a las actividades de extracción, procesamiento, transporte, almacenamiento y la más importante de ellas, que es la comercialización de los productos terminados. Es por ello que en los últimos años este impulso tecnológico ha llevado a los investigadores en la materia, así como también los estudiosos del área, a analizar estas correlaciones matemáticas que en nuestro caso, para la presente exposición, se relaciona con la ecuación de Canfield, la presión de convergencia por R-Sasa, y de esta manera procedemos a calcular la fase de líquido y vapor por el método de Rack-Forsyth, así como el punto de rocío y de burbuja. Propiedades del gas natural. Ya se sabe que el gas natural es una mezcla de gases hidrocarburos y generalmente están compuestos por metano, etano, propano, butano, pentano y pequeñas cantidades de hexano y heptano. Generalmente, ¿verdad?, esta naturaleza perteneciente al gas natural son orgánicas
y inorgánicas. El primero de estos dos grupos lo conforman compuestos parafínicos, los cuales pueden denominarse alcanos por la química orgánica. El segundo grupo va a estar constituido por componentes inorgánicos, que generalmente aportan menos del 10% del volumen de gas. Y usualmente el propano y las fracciones de hidrocarburos más pesados es los que van a ser removidos en procesos específicos por el alto valor del mercado, como por ejemplo el GLP o gas licuado de petróleo, la gasolina, diésel y los derivados obtenidos en la refinería y plantas químicas. Ya habíamos mencionado que estos productos finales son utilizados tanto en el sector eléctrico, industrial, vehicular, comercial y residencial. La composición del gas natural. En la tabla siguiente podemos observar, ¿verdad?, un análisis típico de un gas natural, el cual va a estar presentado en composición en porcentaje moral. Tenemos tres pozos típicos en los cuales sus componentes, ¿verdad?, son metano, etano, propano, isobutano, así como el resto de los que conforman en esta columna, y se puede ver que los mismos tienen diferentes presentaciones o composiciones molares dependiendo del pozo de procedencia. El gas natural es normalmente considerado como una mezcla de hidrocarburos. Sin embargo, pueden existir elementos pertenecientes a la familia de hidrocarburos cíclicos y aromáticos. En las siguientes tablas se muestran algunas de estas familias presentes en el gas natural, las que ya vimos con anterioridad. El comportamiento de las fases. Este método se utiliza, ¿verdad?, no solamente en cualquier pozo, sino en un área de superficie de producción. Es decir, que si nosotros tenemos una relación de gas petróleo o gas oil ratio, que es las siglas en inglés de GOR, un número mayor a 100.000 pies cúbicos estándar por barril de petróleo, se considera que un pozo de gas va a representar un nivel de gas condensado y una producción de 0 a 5.000. Y se considera, bajo estas condiciones, de que la mayor cantidad de fluido que vamos a tener en este pozo es el petróleo. Por supuesto, en los campos pueden encontrarse pozos con similar relación gas-petróleo, los cuales tienen diferentes composiciones, ¿verdad? Y su rango se amplía en diferentes niveles de presión y temperatura y van a producir diferentes volúmenes, tanto de gas como petróleo, utilizando métodos artificiales o naturales, dependiendo de la característica de nuestro pozo o yacimiento. En la figura que vamos a ver a continuación, vemos el comportamiento, ¿verdad?, tanto del gas como el petróleo, en función de presión y su temperatura inicial, donde van a estar representadas a través de un envolvente o un diagrama de fase de presión y temperatura. El área encerrada por la línea de los puntos de burbuja o bubble point, es decir, el área conformada por los puntos ASC y la línea de los puntos de rocío dew point CDTB a la izquierda, en la parte inferior, es la región en la cual está determinada una combinación de presión y temperatura. Estas dos fases pueden describirse como etapas en equilibrio, mientras que la línea ASTB separa a la región de dos fases de la región de una sola. La línea de los puntos de burbuja ASC separa la región, ¿verdad?, de la fase líquida a la fase de vapor, mientras que los puntos de rocío van a estar determinados por los puntos CDTB, que representan una sola fase y es la gaseosa. El punto C, donde las líneas de los puntos de burbuja y rocío se encuentran, se denomina punto crítico y la temperatura correspondiente se denomina
temperatura crítica, es decir, este punto que está acá. Y el área que explicaban en la narrativa anterior, es decir, los puntos A, S, C corresponden a los puntos de burbuja, mientras que el D, B, D y T representan el punto de rocío. Y el punto crítico es el que intersecta las dos fases. ¿Qué nos dice esta gráfica? Que el comportamiento para los reservorios o los yacimientos de crudo están bajo esta zona, los de condensado en esta zona y los de gas van a tener estas características expresadas en esta parte de la lámina. Como puntos importantes vemos que los subíndices IA representan las condiciones inicial y de abandono del reservorio, mientras que las condiciones de temperatura son tales que el estado inicial de los hidrocarburos es líquido. En otras palabras, estamos hablando que es petróleo. Y por supuesto, el punto 1 sus I nos va a representar un reservorio de crudo. ¿Cuál va a ser la presión para ese punto? Un estimado de 2.550 libras. Y así sucesivamente tenemos una explicación en modo general de la gráfica anterior. Cuando hablamos de presiones menores, la figura punto 2 presenta una condición de equilibrio de fases, esta que podemos ver acá. Tenemos el comportamiento, ¿verdad?, de un envolvente de gas y otra de petróleo para una capa de gas retrógrada, que es la que nos muestra la imagen del lado izquierdo de la lámina. Y de igual manera, la capa de gas no retrógrada es la que nos caracteriza por las dos envolventes, tanto para gas como crudo, en la imagen que nos presenta esta diapositiva en su parte derecha. Acá podemos ver también cuáles son las condiciones de presión de temperatura, ¿verdad?, para ambos casos, tanto del gas como el crudo, y el significado de cada envolvente. La producción continúa, ¿verdad?, desde el punto E hasta la presión de abandono 3A, y esto va a representar la vaporización del líquido retrógrado. Y en este ejemplo describe, ¿verdad?, que la composición del reservorio permanece constante. Desafortunadamente, cuando la condensación retrógrada ocurre, la composición del reservorio y su envolvente cambian, incrementando la condensación retrógrada de la fase líquida. Por esto, la importancia de las investigaciones y los métodos de producción utilizados. La compresión de las fases en equilibrio de los hidrocarburos es fundamental para el diseño y análisis del comportamiento de la mezcla de crudo y gases en el yacimiento. Esto representa una vital importancia tanto en los equipos de superficie como en la tubería de producción. Los líquidos tienen volumen definidos. Sus moléculas son sostenidas, ¿verdad?, por una distancia fijada entre fuerzas de atracción intermoleculares. Si la energía no es suficiente, pues no va a ocurrir esa rotura entre la fuerza atractiva local para provocar una separación, es decir, una vaporización o viaje en el estado vapor ocupando algún volumen disponible.